Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 1600. Artículo 1600. La consignación debe ser precedida de oferta y para que la oferta sea válida, reunirá las circunstancias que siguen. Primera, que sea hecha por una persona capaz de pagar. Segunda, que sea hecha al acreedor siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante. Tercera, que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición. Con todo, si la obligación es a plazo, la oferta podrá también hacerse en los 2 últimos días hábiles del plazo. Cuarta, que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. Quinta, que la oferta sea hecha por notario o por un receptor competentes, sin previa orden del tribunal. Para este efecto, el deudor pondrá en sus manos una minuta de lo que debe con los intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida. Para la validez de la oferta no será menester la presentación material de la cosa ofrecida. En las comunas en que no haya notario, podrá ser sus veces el oficial de registro civil del lugar en que deba hacerse el pago. Sexta, que el notario, el receptor o el oficial del registro civil, en su caso, extienda acta de la oferta copiando en ella la antedicha minuta. Séptima, que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante y si el uno o el otro la ha firmado, rehusado firmarla o declarado no saber o no poder firmar. Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquier otra acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa debida con los intereses vencidos, si los hay, y demás cargos líquidos se consigne a la orden del tribunal que conoce el proceso en alguna de las formas que señala el artículo 1601, sin necesidad de oferta previa. En este caso, la suficiencia del pago será calificada por dicho tribunal en el mismo juicio. Artículo 1601. Si el acreedor o su representante se niega a recibir la cosa ofrecida, el deudor podrá consignarla en la cuenta bancaria del tribunal competente o en la tesorería comunal o en un banco u oficina de la Caja Nacional de Ahorros, de la Caja de Crédito Agrario, feria, martillo o almacén general de depósito del lugar en que deba hacerse el pago, según sea la naturaleza de la cosa ofrecida. Podrá también efectuarse la consignación en poder de un depositario nombrado por el juez competente. No será necesario decreto judicial previo para efectuar la oferta ni para hacer la consignación. En el pago por consignación no se admitirá gestión ni recurso judicial alguno del acreedor tendiente a obstaculizar la oferta o la consignación. Por consiguiente, no se dará curso a ninguna oposición o solicitud del acreedor. Cuando se trate del pago periódico de sumas de dinero provenientes de una misma obligación, las cuotas siguientes a la que se haya consignado se depositarán en la cuenta bancaria del tribunal sin necesidad de nuevas ofertas. Será juez competente para los efectos de este artículo el de letras de mayor cuantía del lugar en que deba efectuarse el pago. Artículo 1602. Si el acreedor o su representante no tiene domicilio en el lugar en que deba efectuarse el pago, o no es sabido o hay incertidumbre acerca de la persona del acreedor, tendrá lugar lo dispuesto en los números primero, tercero, cuarto, quinto, sexto del artículo 1600. La oferta se hará en este caso al tesorero comunal respectivo, quien se limitará a tomar conocimiento de ella y el deudor podrá proceder a la consignación en la forma prevenida en el artículo precedente. Artículo 1603. Hecha la consignación, el deudor pedirá al juez indicado en el inciso final del artículo 1601 que ordene ponerla en conocimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada. La suficiencia del pago por consignación será calificada en el juicio que corresponda promovido por el deudor o por el acreedor ante el tribunal que sea competente según las reglas generales. Sin embargo, si el acreedor no prueba dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha en que haya sido notificado de la consignación, la circunstancia de existir juicio en el cual deba calificarse la suficiencia del pago, el juez que ordenó dicha notificación lo declarará suficiente, a petición del deudor, y ordenará alzar las cauciones sin más trámite. Las resoluciones que se dicten en virtud de este inciso serán apelables solo en el efecto devolutivo. No obstante, el juez podrá prorrogar hasta por 30 días el plazo establecido en el inciso anterior si por causas ajenas a la voluntad del acreedor no ha sido posible notificar al deudor. Se entenderá existir juicio desde el momento en que se haya notificado la demanda. Artículo 1604.
Las expensas de toda oferta y consignación válida serán a cargo del acreedor. Artículo 1605. El efecto de la consignación suficiente es extinguir la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el día de la consignación. Sin embargo, si se trata de una obligación a plazo o bajo condición, aceptada la consignación por el acreedor o declarado suficiente el pago por resolución ejecutoriada, la obligación se considerará cumplida en tiempo oportuno, siempre que la oferta se haya efectuado a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento de la obligación. Pero el deudor quedará obligado en todo caso al pago de los intereses que se deban y al cuidado de la cosa hasta la consignación. Artículo 1606. Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, puede el deudor retirar la consignación, y retirada se mirará como de ningún valor y efecto respecto del consignante y de sus codeudores y fiadores. Artículo 1607. Cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, podrá todavía retirarse la consignación, si el acreedor consiente en ello, pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva. Los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella, y el acreedor no conservará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaran las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción. 8. Del pago con subrogación. Artículo 1608. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Artículo 1609. Se subroga un tercero los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor. Artículo 1610. Se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio. Primero, del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. Segundo, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Tercero, del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. Cuarto, del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Quinto, del que paga una deuda ajena consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Sexto, del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero. Artículo 1611. Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. Artículo 1612. La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda. Si el acreedor ha sido totalmente pagado en parte, podrá ejercer su derecho relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. Artículo 1613. Si varias personas han prestado dinero al deudor para el pago de una deuda, no habrá preferencia entre ellas, cualesquiera que hayan sido las fechas de los diferentes préstamos o subrogaciones. 9. Del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores. Artículo 1614. La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores cuando a consecuencia de accidentes inevitables no se haya en estado de pagar sus deudas. Artículo 1615. Esta cesión de bienes será admitida por el juez con conocimiento de causa y el deudor podrá implorarla no obstante cualquier estipulación en contrario. Artículo 1616. Para obtener la cesión, incumbe al deudor probar su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que alguno de los acreedores lo exija. Artículo 1617.
Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los casos siguientes. Primero, si el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado como propios bienes ajenos a sabiendas. Segundo, si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o cualquiera de los delitos señalados en el párrafo séptimo del título 9 del libro segundo del Código Penal. Tercero, si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores. Cuarto, si ha dilapidado sus bienes. Quinto, si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores. Artículo 1618. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. No son embargables, primero, las 2/3 partes del salario de los empleados en servicio público, siempre que ellas no excedan de 90 céntimos de escudo. Si exceden, no serán embargables los 2/3 de esta suma ni la mitad del exceso. La misma regla se aplica a los montepíos, a todas las pensiones remuneratorias del Estado y a las pensiones alimenticias forzosas. Segundo, el lecho del deudor, el de su cónyuge, los de sus hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. Tercero, los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 20 céntimos de escudo y a elección del mismo deudor. Cuarto, las máquinas e instrumentos de que sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte hasta dicho valor y sujetos a la misma elección. Quinto, los uniformes y equipos de los militares según su arma y grado. Sexto, los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo necesarios para su trabajo individual. Séptimo, los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Octavo, la propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. Noveno, los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación. Décimo, los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente, pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquieren. Artículo 1619. La cesión de bienes produce los efectos siguientes. Primero, el deudor queda libre de todo apremio personal. Segundo, las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos. Tercero, si los bienes cedidos no hubieran bastado para la completa solución de las deudas y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con estos. La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino solo la facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos. Artículo 1620. Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de los bienes o de cualquiera parte de ellos y recobrar los que existan, pagando a sus acreedores. Artículo 1621. Hecha la cesión de bienes, podrán los acreedores dejar al deudor la administración de ellos y hacer con él los arreglos que estimaren convenientes, siempre que en ello consienta la mayoría de los acreedores concurrentes. Artículo 1622. El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento será obligatorio para todos los acreedores que hayan sido citados en la forma debida, pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios no serán perjudicados por el acuerdo de la mayoría si se hubieran abstenido de votar. Artículo 1623. La cesión de bienes no aprovecha a los codeudores solidarios o subsidiarios, ni al que aceptó la herencia del deudor sin beneficio de inventario. Artículo 1624. Lo dispuesto acerca de la cesión en los artículos 1618 y siguientes se aplica al embargo de los bienes por acción ejecutiva del acreedor o acreedores, pero en cuanto a la exención de apremio personal se estará a lo prevenido en el Código de Enjuiciamiento. 10. Del pago con beneficio de competencia. Artículo 1625. Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Artículo 1626. El acreedor es obligado a conceder este beneficio,
Primero, a sus descendientes o ascendientes, no habiendo estos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación. Segundo, a su cónyuge, no estando separados judicialmente por su culpa. Tercero, a sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes. Cuarto, a sus consocios en el mismo caso, pero solo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad. Quinto, al donante, pero solo en cuanto se trata de hacerle cumplir la donación prometida. Sexto, al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión, pero solo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo. Artículo 1627. No se pueden pedir alimentos y beneficio de competencia a un mismo tiempo. El deudor elegirá. Título 15. De la novación. Artículo 1628. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida. Artículo 1629. El procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello, o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda. Artículo 1630. Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente. Artículo 1631. La novación puede efectuarse de tres modos. Primero, sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Segundo, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. Tercero, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero. Artículo 1632. Si el deudor no hace más que disputar una persona que haya de pagar por él, o el acreedor una persona que haya de recibir por él, no hay novación. Tampoco la hay cuando un tercero es subrogado en los derechos del acreedor. Artículo 1633. Si la antigua obligación es pura y la nueva pende de una condición suspensiva, o si por el contrario, la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras esté pendiente la condición, y si la condición llega a fallar, o si antes de su cumplimiento se extingue la obligación antigua, no habrá novación. Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes. Artículo 1634. Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes, o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción del antiguo. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiera a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. Artículo 1635. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión, se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse el tenor o espíritu del acto. Artículo 1636. Si el delegado es sustituido contra su voluntad al delegante, no hay novación, sino solamente cesión de acciones del delegante a su acreedor, y los efectos de este acto se sujetan a la regla de cesión de acciones. Artículo 1637. El acreedor que ha dado por libre al deudor primitivo no tiene después acción contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que el contrato de novación se haya reservado este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior y pública o conocida del deudor primitivo.
Artículo 1638. El que, delegado por alguien de quien creía ser deudor y no lo era, promete al acreedor de éste pagarle para libertarse de la falsa deuda, es obligado al cumplimiento de su promesa, pero le quedará a salvo su derecho contra el delegante para que pague por él o le reembolse lo pagado. Artículo 1639. El que fue delegado por alguien que se creía deudor y no lo era, no es obligado al acreedor, y si paga en el concepto de ser verdadera la deuda, se halla para con el delegante en el mismo caso que si la deuda hubiera sido verdadera, quedando a salvo su derecho al delegante para la restitución de lo indebidamente pagado. Artículo 1640. De cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos los intereses de la primera deuda, si no se expresa lo contrario. Artículo 1641. Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación. Artículo 1642. Aunque la novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente la reserva. Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no vale cuando las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecen a terceros, que no accedan expresamente a la segunda obligación. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. Artículo 1643. Si la novación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del deudor, ni aun con su consentimiento. Y si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen, a pesar de toda estipulación contraria, salvo que estos accedan expresamente a la segunda obligación. Artículo 1644. En los casos y cuantía en que no puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas, pero con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación. Artículo 1645. La novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella. Artículo 1646. Cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen. Artículo 1647. Si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta concurrencia de la deuda principal sin la pena. Mas si, en el caso de infracción, es solamente exigible la pena, se entenderá novación desde que el acreedor exige solo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación primitiva y exonerados los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación penal. Artículo 1648. La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen. Artículo 1649. La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación. Artículo 1650. Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación, pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado.